porque a veces sabéis que se aprueban cosas y la gente no se entera de lo que se aprueba, pero para que sepáis qué es lo que va a ocurrir hoy en la Asamblea de Madrid, va a haber una ponencia y va a haber una mesa redonda que quizás os aclare los distintos aspectos de esta ley. Para empezar, esta ponencia sobre los aspectos básicos de la ley la van a dar Carlota Díez, secretaria general de COPLEF, y Jesús Pérez, gerente de COPLEF. Por favor, si sois tan amables. Sí, se oye. A ver, buenos días, presidentes de federaciones, decanos, profesores, alumnos, personalidades del deporte de la sociedad madrileña y diferentes y todas las personas que hoy nos queréis acompañar aquí. Es para Carlota y para mí, es un orgullo, es un honor y es un placer estar aquí hablando minutos antes de la votación de la Ley de Ordenación de las Profesiones del Deporte de la Comunidad de Madrid. En segundo lugar, en mi nombre, en el de mi Junta Directiva y en el de todo COPLEF Madrid, de corazón a todos, de corazón, gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí en este día tan especial para todos los profesionales del deporte de la Comunidad de Madrid y para todo COPLEF Madrid por la organización de este evento. A partir de ahora, 30 minutos en los que tanto Carlota como yo vamos a explicar los principales aspectos de la Ley de Ordenación de las Profesiones del Deporte de la Comunidad de Madrid. ¿Qué profesiones se van a regular? ¿Qué actividad profesional se va a regular? ¿Qué funciones vamos a ejercer cada uno de los que ejerzamos las profesiones del deporte? Es decir, el marco de convivencia de todos, como ha dicho Juan, de todos los que están, porque esta es la casa de todos, el marco de convivencia de todos los profesionales del deporte. Buenos días, Carlota. Buenos días, Jesús, y muchas gracias por introducir esta ponencia. A lo largo de la mañana vamos a tener aquí a personalidades muy importantes del mundo del deporte, desde anteriores secretarios de Estado hasta congresistas, diputados, profesores de esta casa y de otras muchas, alumnos, compañeros y amigos. Las profesiones del deporte hoy ocupamos un lugar de relevancia. ¿Quién nos lo iba a decir, Hemos estado en la agenda política madrileña y estamos en la agenda de los profesionales del deporte de este país, el nuestro, de España. Pero no solamente queremos estar ahí, queremos estar en las redes sociales y que se escuche nuestra voz. Así que, haciendo algo que suelo hacer en casi todas las ponencias, os voy a pedir que saquéis vuestros móviles, incluso aquellos que todavía tienen el Nokia 3210, y os pongáis a tuitear con estos dos hashtags: regulación profesional ya, fundamentalmente, y Fórum COPLEF Madrid, para que sepan dónde estáis viviendo un momento histórico. Hagamos esto trending topic. Una cosa, hay que tuitear, no hablar, La sociedad española tiene que saber que las profesiones del deporte tienen vocación de servicio, pero sobre todo, desde hoy, aquí en Madrid, tenemos vocación de servicios seguros y saludables. Jesús, en estos 30 minutos nos van a quedar muchas cosas claras sobre esta ley que se va a aprobar hoy. Voy a decir ya que se va a aprobar, porque lo tengo seguro aquí en el corazón, Tenemos que saber cuáles son las profesiones. Si puedo hacer entrenamientos personales con un certificado de entrenamiento personal. Una persona que ha estudiado administración y dirección de empresas puede ser un gerente de una instalación deportiva. ¿Podemos trabajar con deportistas si tienen alguna lesión o patología? Pero bien, antes de comenzar, tenemos que conocer dónde estamos, de dónde venimos, qué es lo que pasa en nuestro país, porque sabemos de dónde venimos aquí en Madrid, no hay regulación. Pero bueno, Jesús, cuéntanos, ¿dónde estamos? A ver, como ya me han presentado, soy Jesús Pérez, colegiado 10.643 y soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Este es mi título.
Además de gerente de Coples Madrid, soy entrenador personal aquí en Madrid. Entrenador personal es mi puesto de trabajo, mi ocupación. Y aquí en Madrid todavía, hasta espero que dentro de poco, no tengo profesión. No tengo profesión, no están reguladas las profesiones. Yo soy extremeño, me voy ahora a Extremadura, allí sí están reguladas. Mi mismo título, mi mismo puesto de trabajo y ahora sí tengo profesión. Soy preparador físico. Pero ahora me voy a Cataluña, la primera ley, Ley 3/2008. Y allí, con mi título de licenciado, mi puesto de trabajo de entrenador personal, me llaman monitor. Me dedico al desarrollo y el mantenimiento de la condición física. Ahora allí soy monitor. Pero esto mismo ahora me voy a La Rioja, que también están reguladas desde el año pasado las profesiones. Y como me dedico al mantenimiento y mejora de la condición física de personas obesas en la promoción de la salud, me llaman educador físico. Y esto no puede ser. Me sobran razones, me sobran estudios científicos, me sobran datos y me sobran estadísticas. Pero hace falta una ley estatal de profesiones del deporte. Hace falta una ley estatal que su principal reivindicación ha sido las casas de formación de las enseñanzas de las ciencias del deporte, los centros, los INEF, las facultades de ciencias del deporte, los TAFAD, los centros de impartición donde se parte TECO, modalidades y especialidades deportivas. Pero Carlota, el caldo de cultivo de todo esto que se ha forjado en esta casa, ¿de dónde viene? Pues sí, como bien dices, podemos decir prácticamente que se generó en esta casa. Somos afortunados porque estamos pisando el suelo donde todo esto comenzó. Ya había diferentes instituciones que impartían enseñanzas deportivas antes de que se fundase el INEF, pero no fue hasta que el espíritu de Cajigal hizo que se difundiese en nuestro país la importancia y profesionalización del deporte. Hace 50 años de todo esto. Lo celebrábamos este mismo 2016. Pero el trabajo a lo largo de décadas ha sido incansable. De hecho, en los años 70 y 80, para los que no lo sabéis, ya se pedía la regulación profesional. El padre de este chico que tengo aquí a mi lado, o de este hombre, pedía la regulación profesional aquí. En los años 90 había muchísimos encierros y en el año 92 se creó Cescafide, fundada por el que ha redactado nuestra ley, uno de los que lo han redactado, don Antonio Campos Izquierdo, profesor de esta casa y gran investigador. A pesar de esta lucha, hasta el 2008 no se consiguió la primera ley de regulación, que fue la de Cataluña. Y bueno, en el 2010 cogieron el testigo los chicos, que hay muchos aquí, de Anecafide. Muchas gracias por seguir en la lucha. En 2011, un año después de que Anecafide tomara ese testigo, se aprobaron 2 PNL. Mucha gente se cree que se registró una y se aprobó una, pero fueron 2 PNL, una del Grupo Mixto y otra del Grupo Socialista. El mismo día, una PNL insta a un gobierno a algo, pero se quedó en papel mojado. Y a lo largo de este lustro se ha tenido que ir regulando por comunidades, porque el gobierno ha hecho caso omiso de lo que se dijo en aquel momento. En el 2015 se aprobaron la ley de Extremadura, como ha dicho Jesús, y la ley del deporte de La Rioja, que lleva la regulación profesional. Este mismo verano podemos decir orgullosos que Andalucía también tiene regulación profesional en su ley del deporte. Ahora mismo están en trámite leyes como la del País Vasco, Aragón y Murcia. Y hoy va a ser aprobada la ley de Madrid. Todo han sido voluntades desde que también este señor que tengo aquí a mi lado, en un debate político que se celebró también aquí en el INEF, en el auditorio, bueno, no, en la sala internacional, si no recuerdo mal, estaban todos los grupos políticos para las elecciones madrileñas y preguntó que si iban a regular. Otro compañero, Pedro Gironés, prometió que se iba a regular, que su grupo se comprometía. Y Ciudadanos, pocos meses después, registraba la proposición de ley en la Asamblea de Madrid. El 21 de enero se tomó en consideración esta ley. Y después de mucho trabajo
después de muchas enmiendas y muchas negociaciones, aquí hemos llegado. Hemos llegado al momento en el que la ley por la que se ordenan las profesiones del deporte de la Comunidad de Madrid va a ser votada. Y cuando digo profesiones del deporte tengo que pensar, porque ¿qué son profesiones? ¿Y qué es deporte? Por cierto, Jesús, ¿qué estudiaste? Pues estudié INEF. ¿En qué centro? En el INEF. ¿Y a qué te dedicas? Me dedico a INEF. Y ese ha sido el gran error histórico de nuestros estudios. Es decir, ya no solo identificamos lo que decía antes, nuestra titulación con nuestra profesión, sino que además, en un hecho sin precedentes en todo el Estado, denominamos a nuestra titulación, a nuestra profesión, como es nuestro centro de estudio. Pero vamos a quedar. Me acaba de preguntar Carlota, vamos a definir dos cosas. ¿Qué son profesiones en la ley y qué es deporte? Profesiones, todas las actividades profesionales y las funciones, clave ahora, que ejercemos en función de los conocimientos y técnicas de las ciencias del deporte. Conocimientos y técnicas de las ciencias del deporte. Porque va a quedar claro, oye, entonces, ¿es un profesional del deporte un jugador profesional? Y tú dices, remuneración. Esto es un concepto de remuneración. Da igual que nos paguen o no. Ejercemos nuestra profesión en función de nuestros conocimientos de las ciencias del deporte. ¿Acaso es menos médico uno que ejerce como voluntario en unas misiones? No. Pues igual, conocimiento de las técnicas de las ciencias del deporte. Segundo concepto, ¿es un profesional del deporte un especialista de otro ámbito en el campo deportivo? Por ejemplo, un periodista deportivo. Pues no. No ejerce en función de sus conocimientos de las ciencias del deporte. Ejerce en su función de conocimientos de periodista, pero no de las ciencias del deporte. Y por último, como he dicho antes, a día de hoy, ¿hay intrusismo profesional en Madrid? No hay intrusismo profesional porque no están reguladas las profesiones. En tanto en cuanto no hay regulada una profesión, no hay intrusismo profesional. Por lo tanto, a partir de ahora, ya sabemos lo que son profesiones. Carlota, ¿qué es deporte en esta ley? Pues sabiendo todo esto que nos comentas, a ver, ¿qué se entiende por deporte? ¿Cuántos de aquí creen que deporte es solo competición? Ah, bueno, bien, bien. ¿Deporte es cualquier manifestación físico-deportiva? Yo creo que no levantáis la mano por vergüenza. Pues bien, según esta ley, deporte es el conjunto de manifestaciones físicas y deportivas en las que en su ejecución se soliciten servicios profesionales, pero no cualquier servicio profesional, sino los contemplados en esta ley. Seguramente, como hemos podido comprobar, ninguno de los que estamos aquí tenemos dudas, porque nos dedicamos a esto, al deporte. Pero sí que ha sido complejo por el debate y la polémica de algunos colectivos que han querido entrar en esta ley porque no tienen muy claro el concepto deporte. Realmente no estamos hablando de definiciones de la RAE, no estamos hablando de definiciones teórico-científicas, estamos hablando de una definición enmarcada en una legislación. A ver, Carlota, son servicios profesionales deportivos aquellos que ejerce un árbitro para arbitrar un partido. No, Jesús, está claro que no. ¿Son servicios profesionales deportivos aquellos en los cuales un profesional prepara a un cliente para una carrera de obstáculos? Pues sí, Jesús, eso sí lo contempla esta ley. Y está claro. Ahora tenemos que ver cuáles son las profesiones que se han regulado en esta ley. ¿Cuáles son las profesiones que se van a regular? A partir de ahora, daros cuenta que es que tenemos una idea en nuestro ámbito del deporte de inventar, de innovar, de meter cosas nuevas, de decir, es algo pues que yo creo que nos identifica a los profesionales de las ciencias del deporte. Dos claves cuando se pone el legislador delante de un papel para regular las profesiones. Una, tiene que ser reconocida socialmente, tiene que tener arraigo social. Y dos, tiene que estar dentro del marco laboral. Estas dos cuestiones, Carlota, cuando yo voy al gimnasio, voy al dinamizador, al animador, tú que dices, vas al monitor. ¿Qué es un dinamizador? Yo voy al monitor. A ver, cuando vas a entrenar, vas directamente también al animador, vas al entrenador. ¿Aquí qué dices tú? ¿Al técnico deportivo? Yo voy al entrenador, claramente. Es decir,
y el entrenamiento del martes, el entrenamiento del fútbol, cuando vas al gimnasio, el preparador físico, el educador físico... Pues de toda la vida de Dios, preparador físico. Pues esto es, con las diferentes medidas de género que se han tomado en la ley, quedan reguladas 5 profesiones. Monitora o monitor deportivo, entrenadora o entrenador deportivo, preparadora o preparador físico, directora o director deportivo y, por último, profesora o profesor de educación física. Es decir, monitores, directores, entrenadores, profesores. Carlota, ¿qué requisitos tienen que cumplir todos estos profesionales para cumplir con la ley una vez que se apruebe y se ha aplicado en el BOCAN? Pues todos los profesionales ejercientes de la Comunidad de Madrid, excepto los profesores de educación física, tienen que hacer algo muy sencillo, que es hacer una comunicación a la Dirección General de Deportes en el formato que ellos proporcionen en su momento. Y en esto hay que indicar las profesiones que se van a ejercer, el título o diploma que acredite la cualificación y, tercero, los requisitos que se desarrollarán por reglamentos, tales como el seguro de responsabilidad civil. Importantísimo. El seguro de responsabilidad civil, 1902 del Código Civil. Todo acto que cause un daño por acción, omisión o negligencia tiene que ser reparado o subsanado. Importante régimen sancionador de esta ley. Es decir, son infracciones muy graves. 2. Los derechos de los consumidores, las obligaciones nuestras como profesionales y la segunda, tener un seguro de responsabilidad civil bajo inhabilitación de 2 a 3 años y bajo multa entre 3 y 30.000 euros. Importantísimo estar cubierto ante los diferentes daños que podamos causar como profesionales de las ciencias del deporte. Pues otra cosa importante es que hay que saber que desde que se publique la ley tenemos 6 meses para hacer dicha comunicación. ¿No, Jesús? 6 meses. A partir de aquí, luego nos va a hacer Carlota un cronograma. Tengo que hacerle algunas preguntas. Carlota, cuando hago el comunicado, yo hago el comunicado, mi título, mi profesión y mi seguro, ya lo tengo. ¿Tengo que esperar alguna respuesta de la Dirección General de Deportes? No, simplemente con eso te vale, al margen de que luego la Dirección General pueda hacer sus funciones de control e inspección. Pues al margen de esto, ya hemos dicho que ya podemos ejercer en cuanto hagamos el comunicado. ¿Voy a aparecer en algún registro, en alguna lista de Internet, en algún lado como en otras profesiones? Bueno, pues en otras comunidades hay registro, pero aquí en Madrid no gastamos de eso. No va a haber registro, se hace el comunicado y a partir de ahora vamos a ver diferentes fechas en las que son muy importantes que tengáis en cuenta a partir de que se apruebe y se publique la Ley de Profesiones del Deporte. Pues así, a vista de pájaro, tenemos 3 fechas importantes. La primera, de la que celebraréis el cumpleaños dentro de exactamente un año, con cervezas, con o sin alcohol, lo que prefiráis. Y es hoy, evidentemente, el día de la aprobación, 10 de noviembre. La segunda es su entrada en vigor. Entra en vigor a los 6 meses, pero no a los 6 meses desde hoy, sino a los 6 meses desde su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Y la tercera es el tiempo que hay para reglamentar, que cuestiones tales como lo del seguro que os ha comentado antes Jesús, y tienen de tiempo el Gobierno de la Comunidad 1 año desde que entra en vigor, es decir, desde ahora son 18 meses. Otra cuestión importante también es que hay 18 meses desde la entrada en vigor para realizar la declaración responsable, el compromiso de habilitación y todas estas cuestiones. Bueno, ahora está en cuestión. ¿Por qué regulamos? ¿Por qué esta ley? Por el empleo, por la salud. Fijaros, existen ahora mismo en España 198.000 empleos vinculados al deporte. Estamos creciendo al 7-8% en un contexto de crisis. De estos 198.000 empleos, fijaros, 198.000, se están expidiendo 40.000 títulos y diplomas federativos anuales. Para un empleo de 198.000 estamos expidiendo 40.000 títulos y diplomas federativos anuales, Carlota. Pues además de estos datos estadísticos, según nos refieren los estudios científicos de Campos de Izquierdo, un 40% de los empleados en deporte lo hacen sin titulación específica. Un 30% desempeña funciones para las que no es competente. Y lo peor
es que solo el 30% del empleo tiene competencias para desempeñar las funciones que realiza. ¡Solo el 30%! Fijaros, de todos los alumnos que pasáis por esta casa, el 69% tiene afiliación a la Seguridad Social. Pero fijaros en este dato. De este 69, solo 1 de cada 3 tendrá una ocupación acorde a su título. Y realmente, Carlota, hemos dado muchos datos de empleo. ¿Regulamos por el empleo? Pues no, por supuesto que no. Si fuera por eso, ya te digo, Jesús, que desde Europa no nos dejarían regular, porque cuando se regula una profesión es porque es importante para el interés general, para la salud y la seguridad de los ciudadanos. Y eso lo dice el primer artículo de esta ley, ya que la finalidad principal es velar por el derecho de las personas que solicitan la prestación de servicios deportivos a que estos se presten aplicando conocimientos específicos y técnicas que fomenten una práctica deportiva saludable, evitando situaciones perjudiciales para los usuarios. Esto no es un artículo aislado en la ley, que en el primero lo define sin más, no. Es que también están los derechos de los consumidores y las obligaciones de los profesionales. No solamente se dice qué profesiones hay, esto es mucho más. Entre los derechos de los consumidores está recibir servicios de acuerdo a los conocimientos científicos actuales. Ya sabéis, PubMed a tope. Disponer de información suficiente y comprensible de las actividades. Que no se fomenten prácticas perjudiciales para la salud y que los profesionales se identifiquen con su profesión y su cualificación también. Entre las obligaciones de los profesionales, que son muchísimas más, se encuentra estar en posesión de los requisitos habilitantes, por supuesto, garantizar la igualdad, difundir los valores del juego limpio, promover el debido control médico, colaborar de forma multidisciplinar y muchos más. La importancia de los derechos y obligaciones, siendo el foco objetivo de esta ley, se ve reflejado en que incumplirlos supone, junto con lo que ha comentado antes Jesús del seguro de responsabilidad civil, una falta muy grave. Si no cumples ni los derechos de los consumidores ni las obligaciones de los profesionales, te estás enfrentando a una inhabilitación de 2 a 3 años o una multa de 3.000 a 30.000 euros. Muy bien. Vamos ahora al núcleo duro de la ponencia. Al núcleo duro, que quiere decir las 5 profesiones. Las 5 profesiones. ¿Qué vamos a decidir de cada profesión? 1, ¿cómo se llama? Que ya lo hemos dicho. 2, que es importante, las funciones y las actividades que va a realizar cada profesión. Y 3, qué cualificación y qué titulación hay que acreditar para cada una de las profesiones. En primer lugar, por historia, por el origen de nuestros estudios, porque es una manifestación física y deportiva, queda regulado el profesor de educación física, como una profesión del deporte. Y ojo, que no es en esta ley donde se regula, no es el lugar donde se regula esta ley. Esta ley nos vincula a una ley de naturaleza y contenido educativo, es decir, a la ley de educación donde va a estar regulada todos los aspectos del profesor de educación física. Ahora, ¿es una profesión de la educación? Sí, pero también es una profesión del deporte, una profesión en la que ahora mismo vivimos un momento muy sensible. Hay un pacto sobre la mesa sobre la educación, un pacto sobre la mesa en el que nos están diciendo, oye, en Francia existen 5 horas de educación física a la semana, en Bélgica, en Dinamarca, en Austria existen 4, la media europea es de 3 horas a la semana. ¿En España cuántas? 2. Vivimos una educación física precaria. Y el 9 de junio se aprobó en la Asamblea de la Comunidad de Madrid una proposición no de ley que instaba a la 3ª hora de educación física en la Comunidad de Madrid. No nos valen 3, no queremos una educación física precaria, 1 hora de actividad física diaria en todas nuestras escuelas. Carlota, la profesión estrella, el preparador físico. Pues sí, estrella, porque estamos en el lugar precisamente de los preparadores físicos. Es una profesión compleja por sus ámbitos de actuación, pero sencilla porque, siguiendo la estela y la coherencia científica de la APF y de la Federación de Fútbol, es la única profesión con reserva para los titulados universitarios en ciencias de la actividad física y el deporte.
¿Cuáles son las funciones del preparador físico? Yo creo que las tenéis claras, ¿no? Asesorar, planificar, diseñar, evaluar, pero a nivel científico-técnico, desarrollar y ejecutar actividades físico-deportivas, y siempre pensando en el mantenimiento, la mejora, la optimización y el desarrollo de la condición física y las capacidades coordinativas. Bueno, ¿qué os voy a decir del preparador físico? Se dedica a mejorar también la calidad de vida y la salud de sus entrenados. Todo esto es el preparador, pero tenemos que tener en cuenta que estas funciones se pueden desarrollar con funciones más específicas en dos ámbitos. Uno, en el rendimiento deportivo y dos, en la salud. Cuando hablamos de rendimiento deportivo, todos tenéis muy clara la figura del preparador físico, ¿verdad? Porque en muchos deportes, e incluso sale en la televisión, tenemos aquí luego en la mesa redonda un gran preparador físico, o sea que eso está claro, ¿verdad? Pero es que también en esta ley, en el ámbito del rendimiento, se contempla como ocupación el entrenador personal. El entrenador personal es un preparador físico. Y si nos pasamos ya al ámbito de la salud, tenemos dos ocupaciones, el educador físico y el redactador. Repito, son dos ocupaciones dentro de la profesión del preparador físico, ¿vale? Que se pueden dedicar pues a eso, a redactar, reentrenar, reeducar lesiones y patologías y las poblaciones especiales que requieren especial atención. Un parón aquí. Inédito en ninguna ley de profesiones. Esta ley, y es un convenio que firmó el COPLEM Madrid con ICONEM, nos habilita dos cosas. Uno, va a haber prescripción de ejercicio físico por un médico, y dos, vamos a trabajar con patologías. El ejercicio físico modifica el estado de salud de las personas, y esto hay que tenerlo muy claro. El sedentarismo es el cuarto factor de riesgo para la morbilidad y la mortalidad, el quinto, la obesidad y el sobrepeso. A partir de ahora es una cosa muy importante y debe ser una visión estratégica, una visión de Estado y una visión integradora de todas las profesiones del deporte en la prescripción de ejercicio físico a las personas. Y creo que tenemos que cambiar el hashtag. Ya no es regulación profesional, ya. Receta deportiva, ya. Receta deportiva, ya. Carlota. Pues sí, vamos a por la siguiente profesión. Director, gerente, gestor. ¿Qué opináis? ¿Es lo mismo? Es un tema controvertido, lo de definir si estamos hablando de lo mismo cuando decimos gestor deportivo. Pero en realidad es algo muy sencillo, ya que la profesión propia del deporte es el director deportivo y no hay más. Es el que utiliza los conocimientos y técnicas propios de las ciencias del deporte. Estamos hablando que es un profesional que dirige, organiza, coordina, planifica, supervisa, evalúa, pero solamente actividades físico-deportivas y los recursos humanos del deporte. Un gestor puede hacer otras cosas, como ocuparse de la dirección económico-financiera, del resto de recursos humanos, por ejemplo, el personal de mantenimiento. Pero bueno, el gestor también puede ser director deportivo, ¿verdad? Porque en algunas instalaciones y en algunas entidades no nos da para más. En ese caso, si se solapan ambas funciones, sí que debes tener la titulación que requiere esta ley, siempre que realice las funciones de director deportivo. Pues en el caso de esto, del director deportivo, tenemos dos partes. Por una parte, los que dirigen varias modalidades deportivas dentro de una entidad, que en ese caso tendrá que ser un titulado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y los que, por ejemplo, están en servicios de deportes concretos, en las federaciones, por ejemplo, o en una institución grande que coordinan solamente los servicios de baloncesto o de deporte. En ese caso, deberán ser técnicos deportivos superiores. Carlota, que te voy a interrumpir. Creo que una imagen vale más que palabras. O sea, cuando realmente estamos realizando un cuadrante de horarios laborales, directores o gerentes. Hombre, pues si se está encargando de toda la plantilla y de cuadrar sus horarios, un gerente, evidentemente. A ver,
si superviso la actividad de todos los profesionales que dan clases colectivas, directores o gerentes. ¿Vosotros qué creéis? ¿Director deportivo no? Si, por ejemplo, organizo un evento deportivo y tengo que hacer la descripción técnica, tanto del recorrido o como el avituallamiento. El director deportivo. Y a ver, la última. Se me estropea la cartera de los vestuarios. Directores, gerentes, ¿quién lo manda a arreglar? El fontanero. No, el gerente, perdón. A ver, hemos visto 3 profesiones: el profesor de educación física, hemos visto el preparador físico, hemos visto el director deportivo. 4ª profesión, entrenadores. Entrenadores deportivos. ¿Qué funciones? El entrenamiento, el control, la evaluación, la planificación, la programación, todo y clave. En la competición federada de especialidades y modalidades deportivas. Y está claro, si el entrenador está dirigido a la competición federada, ¿qué títulos y qué grado de cualificación da acceso a estas competiciones? El técnico deportivo de grado medio y grado superior en fútbol, baloncesto, atletismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero aquí decir otro inciso en cuanto a un hecho de alarma social. Fijaros, según la Sociedad Española de Cardiología hay 50 muertes súbitas al año en competiciones. 50 muertes súbitas. Estamos hablando de que en la última media maratón de Madrid el 50% de los participantes nunca se había hecho un reconocimiento médico. De que el 69% de atletas nunca ha realizado una prueba de esfuerzo. Es una obligación de todos los que estáis aquí, de esta ley, en las obligaciones de los profesionales, promover los controles médicos en vuestros deportistas, controles médicos en vuestras deportistas. Carlota, última profesión, el monitor deportivo. Pues sí, la última, la 5ª, la que está en auge, la que está al pie del cañón en la promoción de ejercicio físico en la población general, la que llega a un mayor número de población, la del monitor. En su definición, el monitor realiza actividades y funciones de iniciación e instrucción deportiva, guía, animación deportiva y acondicionamiento físico básico grupal, no enfocadas a la competición porque, como ha dicho Jesús, eso es de los entrenadores deportivos. La profesión de monitor se divide en 3: el monitor de acondicionamiento físico básico, el monitor de actividades físicas recreativas y el monitor de actividades físico-deportivas de carácter formativo. Cuando hablamos de monitor de acondicionamiento físico básico, nos viene a la mente ese compañero que está en sala, en un gimnasio, por ejemplo, y hace labores de vigilancia y orientación básica. O, por ejemplo, el compañero que está impartiendo actividades colectivas. Esta ocupación la pueden desempeñar los TAFAD, todos estos que estáis aquí, y muchos más, y los CAFIDE. En el caso de los monitores de actividad física recreativa, estamos refiriéndonos a todos aquellos que hacen labores de guía y de animación. Los TECO están completamente orientados en su titulación, a esta labor. Pero también pueden desempeñarlo TAFAD o CAFIDE, o en el caso de que estemos en una modalidad deportiva concreta, por ejemplo, imaginaos que se hace pues una ruta por la montaña, puede ser un técnico deportivo, en este caso sería de montaña. Adentrándonos ya en las actividades de carácter formativo, el monitor de actividades físicas de carácter formativo, estamos hablando ya de un monitor que se dedica a actividades extraescolares, pero siempre que no tengan carácter competitivo, y si lo tienen es en edad escolar o en competiciones recreativas. Este monitor se dedica a la iniciación. ¿Y quién puede desempeñar esta labor? Pues los TAFAD, evidentemente, técnicos deportivos de la modalidad correspondiente, TECOs, CAFIDES y, bueno, pues estamos llegando al final. Jesús. Última y a ver quién le suena esto. A ver quién de vosotros le suena esto. En tan solo 20 minutos. En tan solo un día a la semana. Pierdes 2 tallas en una semana. 2 kilos de masa muscular por sesión. Pierde 3 kilos de pesos en 2 semanas. 10 centímetros de cintura. Pues en solo este tiempo, vuestros clientes.
habrán perdido el tiempo, el esfuerzo, el dinero y, lo que es peor, su salud. Por eso regulamos esto. Se regula la publicidad en las profesiones del deporte. 3 cosas. La primera, es obligatorio en todo centro deportivo publicar, tener en un lugar público y visible todos los profesionales que dan servicios deportivos y cuál es su titulación. En segundo lugar, quedan funciones y actividades profesionales reservadas para los sanitarios. Estas no las podemos hacer. Toda promesa de prevención, curación, tratamiento de aspectos físicos, psicológicos o fisiológicos no se pueden publicitar ni ejercer. Por último, la publicidad debe ser objetiva, fiable y veraz. Nada de promesas que luego no se pueden incumplir y que no están en la ciencia y en la evidencia científica. Nada de 20 minutos, nada de una vez a la semana, nada de gana 2 kilos de masa muscular en una sesión. Nada de esto. Por fin, Carlota. Si una regulación profesional solo debe ser justificada, como hemos dicho antes, por razones de interés general, unos datos como los que hemos expuesto antes, justifican las políticas públicas de regulación del sector. El éxito de la regulación no depende del empleo, de las cifras de negocio, de los títulos expedidos y ni tan siquiera de las tasas de práctica deportiva. Depende de la disminución de lesiones deportivas por practicante, del incremento de casos de patologías revertidas con el ejercicio físico, de la disminución de casos de utilización de métodos prohibidos, del número de controles médicos promovidos. No me cabe duda que ser un profesional no es solo tener un título, lo sabemos todos, pero sin él no se garantiza que lo que se está haciendo sea lo correcto. Muchas gracias por la atención.